Bueno, no estamos más despeinados que antes, así que... ¿Quién anda? ¿Quién anda? Perdón, no, buenas tardes. Sí, Dani, Dani. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me parece que lo que quería recuperar, Majo, eran comentarios. Yo no vi preguntas. Me parece que era un comentario que había hecho María José Lazarte, la estoy mandando al frente, que en relación a lo de las cartas, y algo que había comentado Astrid también. Por lo menos esos comentarios fueron los que vi yo. Si quieren hacerlo, chicas, las invitamos. Bueno, hola. Nada, yo había comentado que a los 15 años le había escrito una carta a Fidel Castro. Bueno, siempre colifa yo. ¿Te respondió? En realidad fue un tema, yo que me encontré la carta hace un tiempo y no podía creer, digo, Dios, que cómo la había escrito y todo. Era un momento de enojo, en los 90, donde yo en realidad lo que hacía básicamente era felicitarlo por su tema de salud, ¿no? Digamos, en la carta. Por una cuestión personal mía, no tenía obra social y un problema de la vista y qué sé yo. Y lo que me contestaron fue como a los 8 meses, un telegrama donde yo tenía que comunicarme con la Embajada de Cuba, llamé y era para, nada, me invitaban a que vaya para hacerme el tratamiento. Que tampoco fui porque lo mío era estético y dije, no, porque hay gente que lo necesita, digamos, más que yo. Pero nada, me acordé la otra vez y digo, chao, yo escribí y me contestaron, porque también yo escribí esa carta. Bueno, estuvo bien de parte de mis padres también que la llevaron a la embajada, porque nada, yo tengo una carta. ¿Para quién? ¿Para Fidel Castro? Ah, bueno. Lo mismo cuando recibieron el telegrama. ¿Un telegrama para vos? ¿De quién? No sé, de la embajada de Cuba. Ah, sí, para mí. Y yo como que en ese momento no tomé noción. Y ahora que hablamos de las cartas, y bueno, qué loco, porque fue un descargo mi carta en realidad. Y yo imaginaba, no sé, que iba a leer mi carta, pero bueno, tenía 15 años. Y un desahogo. Tengo una propuesta. Cambiemos todo, dejemos de hablar de Yursenari y seguí hablando vos, Majo, que es superadora tu anécdota de la carta a Fidel Castro de cualquier cosa que yo pueda llegar a decir de ahora en más. Ya está, ya fue. Vos tenías que dar la charla. La charla se tenía que llamar, le mandé una carta a Fidel Castro, punto. Y me respondió. Y todos vamos a verte. Es que por ahí digo, cómo es uno, cómo va cambiando, porque yo a esa edad, nada, la escribí re segura, confiada. Hoy digo que voy a escribir bueno, ya me está Fidel Castro, pero voy a escribir una carta de ese nivel porque nadie me va a contestar. Yo lo hice convencida. Que bueno, buenísimo. Nada, otra vez la encontré el borrador y me dio entre ternura, gracia, después dije, era más viva que ahora. Bueno, pero está buenísimo lo que decís. Me lleva a pensar esto, por ahí un poco lo que decía Noelia antes, y ahora seguimos si hay más comentarios que quieran decir para no perderlos. No sé si escribimos o no escribimos más cartas, probablemente depende de una cuestión de edad, pero yo quería llamar la atención sobre el hecho de que cada vez que escribimos estamos de alguna manera fantaseando un otro que va a leer, y eso ya es una carta. Esa es la idea que yo tenía, esa es la idea que yo quería empezar a ver. Bueno, esa idea se puede materializar en la ficción, en algunos libros donde hay cartas concretas, pero en realidad me parece que la situación de escribir una carta es comparable a la de escribir cualquier cosa. Como vos decías lo de los chiquitos, inclusive me viene la beta etimológica, y la palabra carta en realidad significa papel, papelito, en latín, ¿no? Que viene del griego. Pero bueno, cualquier papelito donde uno escriba es una carta. Carta significa eso, hoja o una hojita de papel. Eso es lo que significa la palabra carta, en latín. Después en castellano, bueno, empieza a tener un significado más epistolar, que esa es la otra palabra como más culta, que a mí no me gusta porque suena como recontra culto, ¿no? El género epistolar, son cartas, che, no pasa nada.
Pero, entonces, claro, vos rescatabas la cuestión de la infancia, y está bueno porque uno podría decir que las cartas, como género, son un género menor, ¿no? Menor en extensión, por ahí, menor en prestigio, menor porque ya casi es como muy caído en desuso, ¿no? Es muy artificial. Un género menor en el sentido que hay ciertos géneros clásicos que han sido asimilados a cierta escritura de género. Se asume que, por ejemplo, la escritura de la intimidad, como los diarios, las cartas, es más como escritura de mujeres. En cierta época, digo, había como una cuestión de vincular los géneros con los géneros, ¿no? Géneros con géneros. Entonces, la escritura de cartas, la escritura de diarios íntimos, está asociada como al espacio femenino, tradicionalmente. Habría que ver si eso se cumple o no. Lo que yo quería proponer es la reflexión acerca de que cada vez que escribimos cualquier cosa, lo que sea, no hay cartas, pero puede haber mail, o puede haber un mensaje por WhatsApp, o por lo que sea, ¿no? En realidad, o una publicación en Instagram, como está escribiendo, de alguna manera sabe que eso va a ser leído por otro, que va a causar un efecto en algunos que uno puede prever, desear, temer, fantasear, o no, llega un punto que uno ya no sabe quién lo va a leer, ¿no? Pero bueno, eso era un poco la reflexión, y después, con la excusa de hablar de Jules Renard y de John Berger, que ahora lo vamos a mencionar, bueno, desentrañar un poquito cómo estaba escrita la novela de Jules Renard y llegar a esta reflexión sobre la escritura y los lectores fantasmas. Pero bueno, vamos a desviarnos todas las veces que sea necesario, que está buenísimo. Está buenísimo los ejemplos de la carta de Fidel Castro, o bueno, lo que decía la carta entre la madre y la abuela. Otro comentario. Me gustaría sí. aprovechar, ya que estamos con el anecdotario y ya que vamos a meternos con Berger, que yo hace muy poquito, en una limpieza exhaustiva que hice en la casa de mi madre, encontré, y ahora se me matan todos de risa, adentro de un tubo de papel higiénico, un montón de cartas. Y yo digo, ¿y esto qué es? Adentro de un cajón que hacía años que no se abría, por supuesto. Abro, o sea, saco las cartas, y eran de un tío mío, que yo no llegué a conocer. Todas las cartas estaban escritas a mi papá, obviamente no tenía las cartas de mi viejo, tenía las cartas de mi tío, y que las escribía, y esto es lo curioso, las escribía desde la cárcel de Caseros. Así que bueno, la escritura yo la verdad es que nunca había conocido la letra de mi tío, ni siquiera lo había llegado a conocer, y bueno, el tipo se la pasaba pidiendo perdón por lo que había hecho, ¿no? Porque desprestigió a la familia, ¿no? Lo habían enganchado en un hurto, una pavada, pero se comió como 3 años, 4 años, y las cartas eran eso, ¿no? Tenían esa cuestión de pedir permanentemente perdón, ¿no? Y además tienen esta cosa de, bueno, estaba encerrado el loco, ¿no? Y ahora que nos vamos a meter con Berger, que tenemos, digamos, la otra parte, ¿no? Que tenemos la otra parte, digamos, de las cartas, que es el que está afuera, ¿no? Que envía cartas al que está adentro, que bueno, peor que mi tío, tiene doble cadena perpetua, ¿no? Dale, antes de entrar al libro de Berger, déjame decir un par de cositas más de Jules Renard, y en todo caso, si después volvemos. Pero hay un momento del libro, o sea, a ver, repito, ¿no? El tipo va a contar toda su vida, porque va a contar la relación que tenía con sus hermanos. Es como una especie de explicación. La explicación por ahí, uno puede decir, está llena de prejuicios de la época, de entender las causas, o de querer encontrarle causas a la homosexualidad, ¿no? Pero está llena de reflexiones sobre su vida sentimental, la relación con sus hermanas, con las amigas de sus hermanas. Él se sentía como otra hermana más casi, entonces, sin decirlo, te va llevando por un montón de
recovecos sentimentales. Y hay varios momentos re lindos de la novela. Hay un momento en donde él declara haber encontrado la belleza del mundo gracias a su cuerpo. O sea que esa es otra lectura que podemos hacer con respecto a Jules Senard desde una categoría que está, digamos, muy visible el día de hoy, que es la categoría del cuerpo. Cómo se construye el cuerpo de este sujeto que está saliendo del closet. La experiencia de lo estético, la experiencia de lo bello y de la belleza del mundo, él la percibe a través del cuerpo, que no lo dice, pero es el cuerpo del otro, que es igual a su propio cuerpo, lo que le permite tener acceso a un sentimiento de belleza. Y esta es una idea que Jules Senard, a Jules Senard, en tanto escritora, le interesa mucho el tema de la homosexualidad, y lo tiene en otros libros. La cuestión del cuerpo reflejado, el cuerpo duplicado del otro, por el que se siente deseo, ¿no? Un deseo por un cuerpo que es igual al cuerpo propio. Eso lo tiene en otros libros la autora. Hay un momento en donde justamente él dice, bueno, vos me comprendés, no hace falta que te diga nada, eso es lo bueno, qué sé yo. Entonces justamente de esa manera retórica va sorteando la cuestión de no usar términos ofensivos, groseros, no usar términos científicos, que quizás serían los más ofensivos. Y después hay otro momento del libro que me pareció genial, en que cuando él emplea un montón de términos para dar a entender sus inclinaciones, esa es una palabra, ¿no? Mis inclinaciones, mis caídas, mis vicios. Bueno, yo anoté algunos, pero hay un montón de palabras de un campo semántico que tienen que ver como de la moral a una especie de lucha, por eso el título también, ¿no? El inútil combate, el combate de querer ser otra cosa que lo que soy, ¿no? Hay algo que tiene que ver con un campo semántico de las batallas, ¿no? Las caídas y también vencer las tentaciones. Hay mucho de moral, ¿no? Hay mucha cuestión, que son los elementos con los que tiene que trabajar el narrador, el personaje, porque son los que les proveía la época para poder percibirse a sí mismo. Lo que él encuentra como contrapartida es el arte, la música, digamos, y la belleza a partir del otro. Y hay un momento genial en donde el personaje dice, bueno, ahora, querida amiga, porque él le habla a su esposa en términos de amiga, querida amiga, voy a tener que escribir en voz baja. Y esa metáfora me pareció maravillosa, porque es muy poético. ¿Qué es escribir en voz baja? Porque obviamente la escritura es muda, uno podría decir, no tiene ni voz alta ni voz baja. Pero justamente ahí está lo que me parecía propio de una carta. Es una escritura en voz baja, una escritura íntima, una escritura que no es para todos, que es al mismo tiempo una confesión. Pero escribir en voz baja es poder modular, es poder tener un tipo de registro íntimo o direccionado a la persona fantaseada que uno está, a la que uno le está hablando, ¿no? Me pareció maravilloso ese momento en donde ella dice, donde el personaje dice escribir en voz baja. Me parece que todo el libro está escrito en voz baja y que ese es el mérito de Jules Senard como escritora, resolver por medio del género carta y poder encontrarle posibilidades narrativas, ficcionales, para modular la sensibilidad de esta persona que está saliendo del closet, escribiendo en voz baja. Esa metáfora me pareció fantástica. Y al final del libro hay un momento en que hay muchas reflexiones o muchas ideas poéticas, muchos símbolos poéticos en el libro de Jules Senard acerca de lo que es expresarse, de lo que es escribir, de lo que es dar a entender. Y una de ellas tiene que ver con la música. Hay un momento en que el tipo ya está muy en crisis y se pone a tocar el piano, porque él tocaba el piano, y tocaba el piano como fuerte a propósito para que lo escuche su esposa que está en la habitación de al lado, y que de alguna manera esa sea la confesión en definitiva, la música. Y en el momento que está tocando el piano, se ve las manos. Y ahí también la cuestión de las manos, me pareció inclusive una rima con el libro de Berger, en donde también aparecen manos. Ahora no seguro que vos lo vas a comentar, pero aparecen manos hasta dibujadas en el libro de Berger. A través de mirarse las manos, él dice, no, este soy yo, estas son mis manos, este es mi cuerpo y esto es lo que quiero hacer. Y esas manos que tocan el piano son las mismas manos que a él le dieron placer,
y que a él le permiten sentarse a escribir la carta, obviamente. Ahí termina el libro, que no les digo cómo termina, pero bueno, es una carta y además se abre la posibilidad. La carta lo que tiene, aparte de incorporar al otro, porque uno, a ver, vuelvo atrás, perdón, me mareé en lo que quería decir. En la carta es que el que escribe es Alexis, ¿no? El personaje, el narrador. Pero ese Alexis está moldeado por la figura de la destinataria de la carta, que es su esposa, y ahí viene la cuestión con lo teatral también. Esta carta es una puesta en escena de dos subjetividades, una de ellas vulnerada y moldeada por la figura del otro. De la misma manera que cuando hay dos actores, dos actrices, o lo que sea en un escenario, el que está actuando no es insensible con respecto al otro. Se deja moldear por el otro, se deja atravesar por el otro. Por más que el que esté hablando sea un personaje y el otro, ese personaje, ese actor o esa actriz, se dejan atravesar por lo que le implica el otro, el compañero o la compañera de escena, ¿no? No es que se pone un escudo, no se pone el personaje como escudo y no le pasa ninguna bala. Y generalmente lo que sucede, depende de los estilos de actuación, ¿no? Y las formaciones que tengan las actrices, los actores, pero hay algo del orden de lo real que aparece en el teatro, que trasciende la ficción y que es lo que finalmente termina emocionando. Y bueno, me salté la referencia a Enola Holmes, en donde aparece esto, pero en forma de procedimiento un poco artificial. Vieron que la chica en determinado momento mira a cámara, ¿no? Y es como que opina la protagonista. Es decir, se sale del personaje ahí. Uno podría decir, sí, sigue siendo el personaje, pero de alguna manera esa mirada a cámara denuncia un poco, entre comillas digo denuncia, ¿no? Denuncia un poco el artificio de la película. Cuando vimos la peli en casa un poco nos enojamos porque decíamos que le había robado, le había choreado el procedimiento a la serie que se llama Fleabag, no sé si la conocen, Fleabag se escribe, esta no está en Netflix, está en Amazon, si la pueden ver, está buenísima la serie Fleabag, que es la historia parte de la vida de una muchacha muy poco convencional, y de vez en cuando ella mira a cámara, pero mira a cámara que por ahí mueve una pestaña y vos te derretís con la complicidad que te construye en esa bajada de pestaña, o tuerce media boca y vos ya sabés la opinión o te convoca un montón la opinión de lo que... Está todo el tiempo opinando sobre lo que acaba de pasar. Y está buenísimo lo que hace ella como actriz, que sale del personaje. Un poco me hace acordar a una obra de teatro que vi donde estaba Susana Pampín, una actriz argentina, también profe de actuación. Susana Pampín hacía una obra de teatro que se llamaba Actriz, que es la historia de no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Ingmar Bergman, una recontra famosa actriz del cine. Y entonces ella, escenario pelado, entraba al escenario, se presentaba, decía, buenas tardes, gracias por estar acá, mi nombre es Susana Pampín, yo voy a actuar y voy a interpretar a Ingmar Bergman. O sea, era ella actuando de Ingmar Bergman, ¿no? Entonces, ella entraba y salía del personaje, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y me parece que con la escritura puede pasar lo mismo. Me parece que ahí tenemos como un procedimiento que es muy propio de la actuación, eso de entrar y salir del personaje, pero con la escritura, cualquiera sea la escritura, ¿no? Por eso yo decía, las cosas que se me fueron ocurriendo para esta charla tienen que ver con procesos de escritura. No tanto con hacer el análisis de un libro, pero el análisis era el punto de partida. Pero el objetivo era que seamos conscientes, si nos interesa, que hay disparadores de procesos de escritura. Imaginar que quiero escribir para otro, pero sabiendo que lo va a leer un desconocido. Ese es un disparador de escritura, por ejemplo. O tratar de escribir para otro sabiendo y fantaseando quién es el otro, para llegar a producir algún efecto, un efecto que puede ser irónico, que puede ser sentimental, lo que sea, ¿no? Y bueno, lo que vos me preguntabas con respecto a
a la Universidad del Arte, sí. La materia en la que soy ayudante es actuación, justamente, actuación en el segundo año de la carrera, la licenciatura de actuación. Y está buenísimo, la verdad que aprendí un montón sobre el teatro, sobre actuar, sobre enseñar a actuar, gracias a la cátedra, a mis compañeros de trabajo. Y uno de los ejercicios montones de ejercicios tienen que ver con ser conscientes cuando uno está actuando, que hay un punto de partida que es contra real, que es uno mismo, su cuerpo y el cuerpo del otro, y la persona real del otro. Entonces, hay ejercicios que consisten en hablarle de en serio al otro. O sea, uno está metido en el personaje, sea cual sea, ¿no? Uno puede estar actuando de una esposa tuberculosa de la década del 10, y le está hablando a su marido para que le confiese si se va a morir o no, pero la cuestión es, le estás hablando a tu compañero, está ahí, miralo, decíselo de en serio a él, ¿no? No para que vos te sientas de en serio que sos una tuberculosa de la década del 10, sino que vos, sos una actriz actuando y ahí está tu compañero, dejate atravesar por eso que es bien real, ¿no? No quieras, digamos, negar la relación directa que tenés con el compañero de escena. Y uno de los ejercicios que hacíamos tiene que ver con esto. La situación es la persona que va a probar el texto, por ejemplo, un monólogo, o un poema, la sentamos, se sienta en una silla y tiene un compañero detrás que medio lo sostiene de los hombros, del pecho, de donde sea. Y la persona que va a decir su texto se lo tiene que decir a un compañero que está en la pared del otro lado. Pero tiene que tratar de llegar con el texto al compañero, ¿no? Es decir, llegar al otro de en serio. Y el otro lo tiene que sostener todo el tiempo, intentando que no llegue. Y entonces se va cargando la persona que prueba el texto. Está buenísimo eso porque llega un momento en que se desespera por querer llegar, y el texto sale de una manera que es visceral, ya no está pensando en nada, solamente está pensando en un objetivo que es llegar con el texto a la persona que está del otro lado de la pared, mientras el compañero lo agarra así, la agarra así, y el texto sale de una manera que no es racional, que no es mental, sale de otro lado, sale desde el cuerpo. A partir de esa experiencia de alguien que te traba, y vos querés ir. A veces los dejábamos, los soltábamos, ¿sabes? Y pegaban un envión, porque el envión, ¡pum!, te llevaba a la otra pared que la atravesabas. Y no se sabía qué iba a pasar, porque si el ejercicio estaba bien hecho, no tenía que llegar nunca, lo tenía que volver a atrapar, arrastrando el piso, agarrándole la ropa, de los pelos, de donde sea, ¿no? A veces se notaba, si el ejercicio estaba mal hecho, se nota si la persona que está probando no se juega en serio, cuando llega a la pared de frente, para. Y decís, ¿por qué paraste? Si tenías el impulso de llegar. No, bueno, pero a ver, hago un resumen, o hago la conexión. Escribiendo, como Lorrie Moore, también hay un impulso de llegar al otro, independientemente de la ficción, ¿no? Aunque no sea una carta. Me parece que hay procesos de escritura que tienen que ver con esto, con la puesta en escena, de un intento de llegar al otro. En el libro de Yourcenar, lo que se da la contradicción es que los dos viven en la misma casa, ¿no? Y teniendo la persona ahí, hay cosas que nunca le pudo decir. Necesita la escritura como una mediación, o como un puente, o como justamente poder escribir en voz baja lo que no le podría decir con la luz prendida por ahí. Eso resulta de la imagen que él, en un momento de la novela, él le va a confesar a la madre, porque se había hecho de noche, estaban en una habitación medio oscura, y Alexis le quiere confesar a la madre lo que él siente, y entra la criada con una vela, prende la luz, y ya no pudo decirle nada. No pudo decirle nada porque no se lo podía decir con la luz prendida. En la oscuridad sí. Bueno, esa fue mi... Antes de pasar al otro libro, no sé si quieren comentar, o si alguien tenía más comentarios sí, o preguntas. Hay algunos comentarios. Majo, ¿los querés levantar? Dale, sí. Bueno, antes habían comentado cuando en el primer vivo, en el primer Zoom, ¿no? Vivo, habían comentado a alguien que, bueno, se había animado cuando era más joven de escribirle a
a Fidel Castro, digamos, una carta, ¿no? En Sí, relación a lo lo que comentaba al contó, principio. lo contó María Ulises. José. Después había otro comentario en ese momento que tenía que ver con esto de la inmediatez ahora de los mensajes, ¿no? En relación a esta disparidad que había con el tema de las cartas que comentaba antes Ulises. Y después, ahora, en este nuevo Zoom, tenemos algunos, bueno, dice Gabriela Díaz, rompe la cuarta pared. Claro. Después Ana, en el lenguaje teatral se lo llama a verdad en escena. Bueno. Después, no sé si querés comentar algo, anda interrumpiéndome, Ulises, sobre esto que No, vamos sí, diciendo. yo aclaro que con respecto a teoría teatral, en realidad en la cátedra somos muy, muy libres, ¿no? Trabajamos más como desde la experiencia inmediata, sobre todo de los titulares de la cátedra con su trayectoria, o si no del trabajo mismo ahí, ¿no? No es que venimos con un manual de teoría teatral, así que los nombres y las cosas, bueno, son más intuitivas para nosotros, pero sí, seguramente, está muy pensado esto, obviamente. En realidad se suele decir que hay como la escuela tradicional, la llamada escuela del método, que es la que deriva de los aportes que hizo Stanislavski a principios de siglo, un actor, dramaturgo, no dramaturgo, perdón, teórico del teatro, y el dramaturgo era Chekhov, trabajó junto con Chekhov, Stanislavski, ¿no? La escuela del método es la que proporciona las herramientas y las reflexiones necesarias para que el actor o la actriz encarnen desde su subjetividad las mismas sensaciones que tuvo el personaje. Y entonces eso ha desencadenado dos cosas, grandes actores, que después vos lo ves, sobre todo en el cine norteamericano, cine europeo, como Marlon Brando, por ahí, o bueno, algunos más de ahora también, que los tipos para entrenarse para el personaje hacen cosas súper extremas, como por ejemplo el tipo de la película El Maquinista, que Bale, de apellido, creo que adelgazó 30 kilos comiendo solamente atún y, no sé, verdurita todos los días. Si vos lo ves en esa película, es muy impresionante el cuerpo que tiene porque se le ven los huesos, literal. O van a vivir directamente no sé, al medio del monte y viven la experiencia de lo que sea. Bueno, esa es como la actuación del método. Hay otras actuaciones, a mí me parece que en Argentina, en el teatro argentino, hay otro tipo de tradición que es más chamullera. Es más, te actúo y te digo, y te hago entender, en realidad estoy actuando, che, no pasa nada. No te vayas a creer que lo estoy sintiendo en serio. Ojo que esto es un juego, es un juego. Parece que la actuación argentina es más chamullera en el buen sentido, porque lo que abre es la dimensión de la autoconciencia y del placer. Che, no estoy sufriendo, estoy actuando. Por más que yo te actúe que estoy sufriendo, me da mucho placer actuarlo, ¿no? Y te lo comparto, digamos, ¿no? Si no, la otra es como caer en un misticismo de pensar que si no te compenetrás con la mente de no sé, de lo que sea, de un violador, de un loco, no podés actuar eso. Sí se puede actuar. Se puede actuar con otros códigos, pero se puede actuar a partir de una creatividad más vinculada a la puesta en escena de una poética muy propia, en donde te puede mostrar el placer que es actuar. Y si es verdadero, no es banalizar la actuación. Si es verdadero, está buenísimo. Bueno, pero inclusive de la misma manera, en la escritura también, vos podés ser recontra artificial, pero si crees en ese juego artificial en el que estás tramando, sos muy sincero. De hecho, bueno, esa es una de las palabras que usa Yourcenar al principio del libro. Ella dice el personaje dice que va a escribir esta carta apuntando a la mayor exactitud y sinceridad. Y fíjense qué paradójico, buscando la exactitud y la sinceridad, nunca aparece la palabra homosexual. ¿Cómo lo logra? Y bueno, lo logra a través de un montón de procedimientos artificiales, uno podría decir, pero muy poéticos también. Y sí, vos lees el texto y está buenísimo. Lo ves la sensibilidad de Alexis, porque cuando calla está siendo más verdadero inclusive. Bueno, genial. ¿Había más comentarios? Un comentario más. En la actualidad mandamos una indirecta por Facebook y que arda Troya, lo dice Caro.
en relación a lo que comentabas después, mucho antes, perdón, de lo último. Y bueno, te mando un saludo también muy afectuoso, Ivy Campos, acá también conectado. Sí, lo estoy viendo ahí. Muchas gracias, sí. ¿Cómo anda, querido? Genial. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Les recuerdo que quedan 6 minutos de conexión. Estaría bueno enganchar, como hicimos en la parte anterior, enganchar con algo que dejamos ahí en el tintero para resolver en la próxima conexión. Pero no sé por dónde tenés ganas de seguir, Ulises, por ahí puede ser buen momento para meternos con Berger, Dale. o Sí. como vos le quieras hacer. Dale. Bueno. ¿Querés presentarlo vos a Berger? Y siento un poco de presión de presentarlo, pero bueno, yo voy a presentarlo desde Bueno, los dos, dale. lo que yo Los pude dos. leer, desde lo que yo pude disfrutar. Es un libro que releí, que tuve que releer porque no me acordaba absolutamente nada, y que disfruté de una manera, porque es tan profundo y bueno, la historia viene, o sea, como a todo el mundo le gusta saber de qué trata, ¿no? Está presentado en cartas. Tenemos solamente las cartas de Aida, que manda a Xavier, que está en la cárcel, tiene doble cadena perpetua, es decir, no lo va a volver a ver en la vida. Y ella le manda cartas casi todas las semanas, si no es casi todos los días. Le describe cuestiones de la cotidianeidad, pero la realidad es que Xavier está encarcelado por haber formado parte, supuestamente, de una organización terrorista, y de hecho se han conocido, o se da a entender que se han conocido, digamos, en esas situaciones, ¿no? De reuniones, de esa Clandestina. organización. Ella está claramente muy enamorada, y ese amor que le transmiten cada una de las cartas se transmite también en sensaciones. Por eso también esto de dibujarle manos, ¿no? Que eso después lo podemos ir desmenuzando un poquitito más en la próxima parte. Pero bueno, a mí son cartas que llenan de ternura, porque ella le hace descripciones de todo, ¿no? Pero las descripciones que ella hace tienen que ver con sentir algo, ¿no? Con sentir un aroma, con imaginarse un recuerdo, inventárselo si es necesario. Y estas cartas yo las veo a modo de resistencia, ¿no? Cada carta es un día más que se resiste ahí adentro, ¿no? Y otra particularidad que tiene es que ninguna de las cartas están fechadas, así que yo lo que llego a suponer es que el orden que le da tiene que ver con que cada vez se pone un poco más turbia la cosa, ¿no? Se pone más sanguinario, porque bueno, hay muchas cartas que ella no envía, porque hablan de cuestiones muy puntuales referidas a la resistencia que están armando. La locación, si mal no entiendo, es en Irak, ¿no? Sí, la verdad que yo busqué el nombre de la cárcel en su momento, encontré un par de ciudades en Medio Oriente, pero nunca terminé de entender si eso es parte de algo ya más de Berger, de poner una ciudad inventada, o que parezca que sea o que no. Inventa la ciudad, inventa el nombre de la cárcel, pero da, digamos, algunas indicaciones que es por ahí, digamos, al norte de Irak, ¿no? Porque además, él es el último preso de la celda 73, es decir, que esa cárcel se cierra, por lo mal que tienen a todos los presos, o sea, están en condiciones paupérrimas. Y él es el último, ¿no es cierto?
Ujú, ujú. Sí, Em, ¿Querías agrego decir una algo? cosita. Sí, agrego una cosita. No me acuerdo si mencioné al principio el nombre del libro, se llama De A para X. Ya para Es X. uno de los últimos libros que escribió Berger, que se murió hace poquito, hace, no sé, unos 3 años, 3, 4 años creo que se murió. Y tiene algo que es diametralmente opuesto al libro de Yourcenar. El libro de Yourcenar se asume como ficción, obviamente lo leemos como una novela, y ese es el pacto de lectura. En cambio, este libro de Berger no es la historia de ella mandándole, son las cartas directamente, y Berger arma otro pacto de lectura que es al borde de lo verosímil y de lo ficcional, plantear al principio del libro, che, encontré estas cartas. O sea, los textos que se nos propone a continuación están presentados como reales, verídicos, ¿no? Como un objeto encontrado. Encontraron estas cartas en la cárcel, yo las publico con nombres cambiados para no comprometer, y es más, le dedica el libro a ellos donde quiera que estén, dice. O sea que vos lo lees el libro. Estaría bueno que dejemos acá y que Bueno, cortemos, porque en menos de un dale. minuto se nos corta. Ese prólogo es confuso, está bueno que le metamos más lectura a ese prólogo, porque mucha gente que leímos al mismo libro me dice, pero ¿pasó de verdad o no?